Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en su casita junto con su familia. Sí, aquí una vez más el profesor José Luis Jaramillo para una nueva clase de Ciencias Naturales para sexto básico. Hoy con la clase 7 y última de esta unidad Reproducción Humana. La próxima semana, o sea el próximo viernes, tendremos la evaluación de estas 7 clases de esta unidad 2. Vamos inmediatamente a ver los materiales que necesitamos para esta clase. El lápiz grafito, la goma de borrar, el lápiz bicolor, el cuaderno de Ciencias Naturales y el cuadernillo Aptus de Ciencias Naturales del primer semestre. Sí, hoy terminamos este cuadernillo del primer semestre y la próxima, después de la evaluación, empezaremos con el cuadernillo nuevo del segundo semestre con la unidad 3. Estamos en la unidad 2, Reproducción Humana, y en esta última clase, la clase 7, vamos a ver el ciclo menstrual femenino. El objetivo de esta clase es describir el ciclo menstrual y vamos a relacionar la función del ovario con la del útero. El aparato reproductor femenino. Aquí tenemos una imagen del aparato reproductor femenino. Nos muestra los órganos reproductores, ¿cierto? Y que se ubican, y dónde se ubican los órganos sexuales femeninos en esta imagen. Repasemos algunos de sus órganos, ¿cierto? Principales. Tenemos, ¿cierto? Aquí al medio el útero. Aquí tenemos el endometrio. Aquí tenemos la trompa de Falopio. Aquí tenemos la otra trompa, ¿cierto? Son dos trompas. Y tenemos los ovarios, que son las gónadas femeninas. Estas gónadas femeninas llamadas ovarios, que está por un extremo, son dos ovarios, ¿cierto? Producen unos gametos o unas células sexuales llamadas óvulos o ovocitos. Ellas producen estos huevitos que van a salir cada 28 días, ¿cierto?, del ovario. Así que vamos a ver cómo trabaja este aparato reproductor femenino y qué ocurre en un ciclo llamado menstruación. En esta clase vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se relaciona la función del ovario con la función del útero para que ocurra el ciclo menstrual? Entonces, en esta clase vamos a ver la relación que hay aquí en el ovario junto con el útero. ¿Qué ocurre, cierto, en la mujer para que haya el ciclo menstrual? Vamos a ver la clase 7. La ovulación. La ovulación es el momento donde el huevito se desprende del ovario. Sí, durante la pubertad femenina, los ovarios comienzan a producir óvulos. En el interior del ovario, desde el nacimiento, hay huevitos, óvulos, sin madurar. Al inicio de la pubertad, sobre todo en la mujer, comienza la maduración de estos huevitos llamados óvulos, generalmente uno al mes. Una vez madurado el óvulo, es expulsado por el ovario, proceso llamado ovulación, y es captado por la trompa de Falopio. La maduración del óvulo, su liberación, ¿cierto?, la ovulación, lo que se llama ovulación, y la llegada de la trompa de Falopio demora aproximadamente 10 días. Sí, este proceso se llama ovulación, cuando este huevito que está en el ovario se desprende o es expulsado del ovario, ¿cierto?, y se va en dirección a la trompa de Falopio. Por aquí va a quedar el huevito esperando que lleguen los espermatozoides. Engrosamiento del endometrio y la fecundación. Mientras ocurre la ovulación, el endometrio se engruesa, formando un tejido con mucha sangre, preparándose para recibir al óvulo que se puede ser fecundado por un espermio. Si esto no ocurre, el óvulo fecundado avanza por la trompa de Falopio y llega al útero para implantarse. ¿Cierto? Entonces, en la ovulación sale el huevito, ¿cierto?, de aquí del ovario y se va por la trompa de Falopio para llegar, ¿cierto?, a este lugar, hasta la mitad de la trompa de Falopio. Ahí espera el huevito hasta que lleguen los espermatozoides. Si los espermatozoides no llegan, ¿cierto?, la trompa de Falopio lo envía, ¿cierto?, aquí, hacia el útero, para que el endometrio, esta parte del endometrio, se engruese, ¿cierto?,
y haga la expulsión de este huevito que finalmente se va a degradar. Fíjense en esta imagen, aquí está la vulva, ¿cierto? La vagina de la mujer, y ahí están los espermatozoides, ¿cierto? Con su cola móvil, ¿cierto? Se van moviendo y van llegando, ¿cierto? Y tienen que llegar hasta acá, hasta la trompa de falopio para hacer la fecundación. Pero si no ocurre eso, el huevito, ¿cierto? Se empieza a degradar y la trompa de falopio lo lleva hacia el útero. Menstruación. Si no hay relaciones sexuales, el endometrio con sangre se desprende y junto con el óvulo que se ha desintegrado se eliminan por la vagina al exterior. La pérdida de este tejido con sangre es lo que se llama menstruación. Una vez ocurrida la menstruación en el ovario, en el ovario vuelve a madurar un óvulo para ser liberado y el útero, el endometrio, se engruesa nuevamente para acoger el óvulo fecundado. Si no hay fecundación, se repite la menstruación. El tiempo transcurrido desde que el óvulo llega a la trompa de falopio hasta que es eliminado por la vagina junto con el tejido con sangre es de 14 días aproximado. El ciclo completo entre una menstruación y otra se llama ciclo menstrual y demora aproximadamente 28 días. Pero esto es muy variable, sí, 28 días desde que el huevito, ¿cierto?, se desprende de aquí del ovario, llega aquí a la trompa, espera, ¿cierto?, que llegue los espermatozoides. Si los espermatozoides no llegan, si no hay relación sexual, ¿cierto?, este se empieza a degradar, la trompa de falopio lo lleva aquí hasta el útero, y aquí se engruesa, ¿cierto?, el endometrio y el útero, se llena de sangre y el huevito, ¿cierto?, sale disparado, ¿cierto?, sale con toda la sangre hacia el exterior. Eso se llama menstruación. Y todo este periodo se llama ciclo menstrual porque dura 28 días. Sí, 28 días. Hay mujeres que tienen ciclo largo de 33 días. Otras mujeres que tienen ciclo corto de 25 días. Va a depender, ¿cierto?, cómo tiene su aparato reproductor la mujer dentro y cómo funciona. Pero el promedio es de 28 días. Atención. Entonces, una vez al mes sale un huevito acá. Día, ¿cierto? Aquí del día 1 al día 5 se elimina el huevito. 5 días, ¿cierto?, están eliminando este huevito con la sangre. Luego al día 6 al día 11 sale el huevito aquí nuevamente. Del día 11 al día 14, ¿cierto?, aquí está esperando hasta el día 17 más o menos. Del 17 empieza a caminar hasta el día 26, 28 y luego del día 28, en el día 1, nuevamente se degrada. Luego nace otro huevito en este otro lado y comienza nuevamente el ciclo. Se elimina y luego nace otro huevito en este otro ovario y así, cada 28 días. Por tanto, la mujer bota sangre desde su vagina, ¿cierto?, esta célula sanguínea, cada 28 días en promedio. Vamos a ver cómo funciona este ciclo menstrual. Pongan atención. Aquí tenemos el aparato reproductor femenino. Y aquí en este periodo, desde el 1 al 5, ¿cierto?, es donde se está eliminando el huevito degradado, ¿cierto?, que ya llegó al útero, se engrosó, ¿cierto?, aquí el útero y el endometrio, y por tanto empieza a eliminar el huevito degradado junto con la sangre, ¿cierto?, que se quedó en el útero. Sí, está ocurriendo aquí la menstruación, donde el útero elimina el tejido con sangre que se fue acumulando en sus paredes internas, ya que no hubo fecundación ni embarazo. Atención, si hay embarazo, fecundación aquí ocurre, ¿cierto? Esto no ocurre. El huevito fecundado llega al útero y empieza a crecer y no hay menstruación. Ojo con ese detalle. Esto ocurre solamente cuando no hay fecundación, del 1 al 5. Entonces, el primer día, cuando a la mujer le llega la menstruación, ¿cierto?, cuando empieza a eliminar sangre, es el día 1. Entonces, del 1 al 5 se llama ese periodo menstruación. Vamos del día 6 al día 10 de su periodo. Aquí, ¿cierto?, un óvulo está madurando. Fíjense, aquí en el ovario de estos días, ¿cierto?, los huevitos están madurando y comienzan a engrosar las paredes internas del útero. Sí, del día 6 al día 10 están madurando los huevitos en el ovario, los óvulos, y aquí el endometrio se empieza a engrosar
las paredes internas del útero para preparar, ¿cierto?, para el embarazo, por su posible embarazo. Vamos a ver qué ocurre del día 11 en adelante. Fíjense, del día 11 al 16, este periodo se llama ovulación. ¿Por qué se llama ovulación? Porque aquí está ocurriendo algo en el ovario. Sí, el ovario está expulsando el huevito o el óvulo, ¿cierto?, desde el ovario hacia la trompa. Fíjense, aquí ya las paredes del endometrio con el útero, ¿cierto?, se están engrosando, esperando, porque se están engrosando para prepararse, porque posiblemente podría, ¿cierto?, crear aquí un nuevo ser vivo. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo sale expulsado este ovocito o óvulo o huevito, ¿cierto?, del ovario hacia la trompa de falopio. Esto ocurre del día 11 al día 16. Se llama ovulación. Veamos qué ocurre del día 17 al día 28. Este periodo, ¿cierto?, se llama menstruación y preparación. Primero, aquí está el huevito ya, o el ovocito, o el óvulo, está ya en la trompa de falopio esperando. Aquí está ocurriendo, ¿cierto?, que el óvulo avanza por las trompas de falopio para llegar al útero. El útero está preparando para recibirlo. Entonces aquí el huevito, el ovocito o el óvulo se está preparando, ¿cierto?, para esperar a los espermatozoides. Si los espermatozoides llegan y lo fecunda, perfecto. Aquí este huevito, ¿cierto?, óvulo o ovocito, llega, ¿cierto?, a este sector que se llama útero, ahí está el endometrio, y empieza a crear, ¿cierto?, un nuevo ser vivo. Se forma un cigoto, después un embrión, después un feto, y 9 meses después, ¿cierto?, un bebé. Pero si no hay, ¿qué pasa si no hay fecundación, si no llegan los espermatozoides? El óvulo se empieza a degradar y es enviado, ¿cierto?, de aquí de la trompa de falopio, porque recuerden que el huevito es inmóvil, sino que la trompa de falopio, con unos cilios, ¿cierto?, unos pelitos que tiene adentro, ¿cierto?, lo empieza a mover y lo lleva, ¿cierto?, hasta el útero para que se pueda eliminar, ¿cierto?, hacia el exterior con sangre. Eso se llama menstruación. Veamos qué ocurre después. Aquí, cuando llega, ¿cierto?, el huevito no fecundado, aquí el huevito no fue fecundado, no llegó ningún espermatozoide, llega al útero, ¿cierto?, y se engruesa el endometrio, se llena de este tejido sanguíneo, y si no hay fecundación, el óvulo se degrada y el útero se prepara para eliminar el tejido con sangre con que ya se había engrosado. Y aquí se elimina hacia el exterior. Esto ocurre, ¿cierto?, en estos días hasta el día 28. Y el día 1 vuelve a salir sangre, ¿cierto?, por 5 días más, y vuelve nuevamente y se repite el ciclo. Aquí tenemos el ciclo completo. Veamos nuevamente. Ya, veamos. Menstruación o ciclo menstrual. ¿Ven? Ciclo de 28 días. Insisto, hay mujeres que tienen ciclo más largo, de 30, 33 días, ¿cierto? Y hay otras mujeres que tienen ciclo más corto, de 25, 24 días. Todo depende del aparato reproductor femenino, pero el promedio es de 28 días. Entonces, fíjense en los detalles. Aquí, menstruación es cuando ya se elimina, ¿cierto?, del día 1 al día 5, son 5 días que la mujer, ¿cierto?, el aparato reproductor femenino está eliminando sangre con el huevito degradado. Mientras que en el ovario se prepara, ¿cierto?, aquí en el útero, ¿cierto?, está ocurriendo, ¿cierto?, sangramiento, pero en el ovario está creciendo un nuevo huevito. Ojo, en el útero se está eliminando el huevito, ¿cierto?, el ovocito, el óvulo, y en el ovario está naciendo un nuevo óvulo. Luego del día 6 al día 10, fíjense, ya estos huevitos están madurando, ya están casi listos por salir en el ovario, y en el útero, ¿cierto?, se empieza a engrosar para prepararse, ¿cierto?, para este nuevo ser vivo que va a llegar. Luego del día 11 y al día 16 se llama ovulación. Estos son los días fértiles de la mujer, sí, porque el huevito ya sale desprendido, ¿cierto?, del ovario, y en estos días, sobre todo en el día 14, este óvulo va a llegar aquí a la trompa de falopio para esperar que lleguen los espermatozoides. Por eso, del día 11 al 16, sobre todo este día, el día 14, es el día que posiblemente pueda quedar embarazada. Si es que hay, ¿cierto?, fluido de células sexuales masculinas, gametos, ¿cierto?, espermatozoides, dentro de la vagina de la mujer. Por eso se le llama ovulación. Pero si no hay espermatozoides, ¿qué pasa? ¿Cierto?
el útero se prepara, ¿cierto? Nuevamente, y el óvulo empieza a degradarse. Luego, ¿cierto? Del día 17 al día 22, el óvulo se degrada y dan camino hacia el útero. Luego del día 22 al día 28, el óvulo degradado ya llega, ¿cierto?, al útero, y el tejido sanguíneo del endometrio, ¿cierto?, lo llena de sangre y lo elimina nuevamente para, ¿cierto? El óvulo se degrada y nuevamente comienza el ciclo con la menstruación y elimina, ¿cierto?, la sangre. Y ahí comienza nuevamente el ciclo. ¿Cuándo se detiene el ciclo? Cuando llega, ¿cierto?, en este periodo, del día 11 al día 16, aquí en este periodo, ahí entran los espermatozoides y puede fecundar, o sea, unirse con el óvulo. Ahí este ciclo, ¿cierto?, va a seguir, pero no va a haber menstruación. Por lo tanto, ahí cuando la mujer dice, según su calendario, ¿cierto?, porque la mujer tiene un calendario, tal día y ella sabe que le va a llegar, ¿cierto?, este sangramiento, esta menstruación. Por lo tanto, dice, qué raro, este día debería yo sangrar, ¿cierto?, botar el huevito, el óvulo, pero no lo he botado, algo pasa. Si no lo he botado es porque posiblemente, ¿cierto?, hay un atraso dentro de su periodo y eso significa que está embarazada. Bien, la mujer es muy inteligente, sí. Práctica guiada. Vamos a realizar esta actividad en conjunto. Vamos a escribir la palabra ovulación o menstruación según lo que corresponda a cada frase. Aquí vamos a colocar estas dos palabras según corresponda. Veamos. A. Se desprende el endometrio y produce sangramiento por la vagina. ¿Qué será? ¿Ovulación o menstruación? Sangramiento. Si hay sangramiento, entonces es muy bien. Menstruación, excelente, palabra clave, sangramiento. B. El óvulo es liberado desde el ovario y es captado por las trompas de Falopio y ahí espera. ¿A quién espera? A los espermatozoides. Por lo tanto, eso se llama, muy bien, ovulación, excelente. C. Ocurre alrededor del día 14 del ciclo menstrual. ¿Se acuerdan que yo decía que el día 14 era un día fértil? ¿Qué ocurre? ¿Menstruación o ovulación? Muy bien, ovulación. El primer día que ocurre corresponde al primer día del ciclo menstrual. El día 1, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Se ve la imagen, cierto? Sí, está botando el huevito degradado. Sí, ocurre menstruación. Excelente. E. Ocurre si no es fecundado el óvulo por el espermio. Si no hay unión del espermio, ¿qué ocurre? Menstruación. Excelente. Los felicito, jóvenes. Vamos a la segunda práctica guiada. Vamos a completar el siguiente esquema o organizador gráfico sobre el ciclo menstrual. Atención, el ciclo menstrual ocurre en dos procesos, uno que se llama menstruación y otro que se llama ovulación. En la menstruación, el día del ciclo ocurre en el día 1, sí, cuando empieza a sangrar, ¿cierto? Se llama menstruación y empieza ahí el día 1 del ciclo. ¿Y en qué consiste? Consiste en el desprendimiento de tejido sanguíneo, ¿cierto?, del endometrio, desde el útero hacia el exterior por la vagina, ¿sí? Elimina sangre con el huevito degradado, ¿cierto?, el óvulo degradado hacia el exterior. El proceso de ovulación empieza en el día 14 aproximadamente, sí, es el día fértil. La ovulación es cuando está fértil, cuando puede quedar embarazada. ¿Y en qué consiste? Consiste en la expulsión de este huevito, ¿cierto?, desde el ovario, cuando el ovario dice, ya huevito, ándate por la trompa de Falopio, ¿cierto?, a las trompas de Falopio y queda ahí esperando al espermatozoide. Eso ocurre en el día 14, desde el día 11 al día 17, ¿cierto?, pero el 14 aproximadamente. Excelente. Práctica independiente. Te toca a ti hacer tu trabajo personalizado. Primero van a leer el texto de la página 108, sí, el texto que habla sobre la menstruación. Lean primero ese texto. Una vez leído ese texto, van a responder las preguntas según el texto y también un esquema que está en la página 109 y 110. Luego van a escribir la palabra menstruación o la palabra ovulación según lo que corresponda. Esto es la actividad 3 de la página 110. Lo vimos en la práctica guiada 1. Luego van a completar el organizador gráfico de la página 111. También lo vimos en la práctica guiada 2.
Colócale pausa al video, también lo puedes retroceder para que realices tu trabajo personalizado. Y te espero para que vamos al resumen final de esta clase. Muy bien, quiero felicitar a aquellos estudiantes que le pusieron pausa al video o lo retrocedieron para ver, ¿cierto?, las actividades que había y la copiaron en su cuadernillo. ¡Excelente! Resumen de lo aprendido. Había una pregunta al inicio de la clase, ¿se acuerdan? ¿Cómo se relaciona la función del ovario con la función del útero para que ocurra el ciclo menstrual? El ciclo menstrual es una serie de cambios que ocurren principalmente en el útero y en los ovarios, cada cierto periodo de tiempo, 28 días aproximado, preparando al organismo para un embarazo. Y aquí ocurren dos cosas importantes. Ocurre la menstruación, que es la expulsión de tejido sanguíneo, el endometrio, que se formó en el útero para recibir el óvulo fecundado. Y esto marca el primer día del ciclo menstrual. Y también ocurre otro proceso llamado ovulación, que es la expulsión de este huevito, el óvulo o ovocito, desde el ovario hacia las trompas de falopio. Ahí espera, ¿cierto? Y en un ciclo de 28 días es probable que la ovulación ocurra cerca del día 14 del ciclo menstrual. Entonces aquí ocurren dos periodos: menstruación, cuando se elimina, ¿cierto?, el huevito que no fue fecundado, y ovulación, cuando espera el espermatozoide para que haya, ¿cierto?, y se forme un nuevo ser viviente. Trabajo con nota: no olvidar que tienen que elaborar un modelo de aparato reproductor masculino y femenino. Quiero felicitar a aquellos estudiantes que ya me lo enviaron. ¡Excelente! Yo en el correo les envié, ¿cierto?, lo maravilloso de sus trabajos. No se olviden de colocarle nombre, apellido y curso a esos maravillosos trabajos, porque los vamos a ocupar, ¿cierto?, para la divulgación científica que tenemos en el mes de octubre y noviembre. Los mejores trabajos se van a ir a la página web del colegio y se los vamos a mostrar a todo el mundo. Pueden hacer un aparato reproductor masculino y femenino de la siguiente forma, usando recortes, ¿cierto?, o usando, ¿cierto?, elementos que tengan en su casa. Tienen que estar bien rotulados con las partes, ¿cierto?, de cada uno de los aparatos reproductores masculino y femenino. También lo pueden hacer dibujado en una hoja de blog, bien rotulado, ¿cierto?, con papel lustre o usando otros elementos. O lo pueden usar con plasticina, sí. No olviden de colocar el nombre, apellido y curso en sus trabajos. También lo puede hacer, ¿cierto?, usando otros elementos que tengan ahí: cartulina, cartón, puede ser goma eva o alguna esfera, ¿cierto?, de Plumavit. Resumen y cierre final. Escribir en el cuaderno de ciencia, la unidad 2, reproducción humana, la fecha de hoy, clase 7, el ciclo menstrual femenino. El objetivo de esta clase, describir el ciclo menstrual y la relación que hay en función del ovario con la del útero. Y lo que aprendimos en esta clase, que fue que el ciclo menstrual es una serie de cambios que ocurren principalmente en el útero y en los ovarios cada cierto periodo de tiempo, 28 días aproximados, preparando al organismo para un embarazo. Ocurre menstruación, que es la expulsión del tejido sanguíneo, el endometrio, que se formó en el útero para recibir el óvulo fecundado, y marca el primer día del ciclo menstrual. Y también ocurre ovulación, que es la expulsión del óvulo desde el ovario hacia las trompas de falopio. En un ciclo de 28 días es probable que la ovulación ocurra cerca del día 14 del ciclo menstrual. Todo esto tiene que estar en una hojita nueva de tu cuaderno de ciencias naturales y te va a servir para estudiar para la prueba que tenemos la próxima semana. Sí, el próximo viernes tenemos la prueba de exterminador reproducción humana. Tienen que estudiarse la clase 1 a la clase 7. No se olviden de enviar las fotografías de las páginas 109, 110 y 111 desarrolladas, más el resumen final del cuaderno, a mi correo jose.jaramillo@colegiosanjoserenca.cl. En esta ocasión, los alumnos seleccionados para enviar sus trabajos son: aquí están los del sexto A y aquí están los del sexto B. Ellos deben enviar su trabajo a mi correo para yo anotar la evidencia. Yo les voy a responder, ¿cierto?, lo maravilloso y el buen trabajo que hacen ustedes en su cuaderno. Queridos estudiantes, no olvidar que el próximo viernes tenemos la evaluación. Les voy a enviar un correo a sus apoderados con la descripción de lo que entra en la prueba, y después, el próximo viernes, les voy a enviar el link para que usted pueda hacer esta evaluación en un formato, ¿cierto?, en el celular, en la tablet o en el computador. Viene con formato, ¿cierto?, de formulario de Google, como hemos hecho las pruebas en este año 2020.
Así que se viene la prueba, chicos, y también se vienen los trabajos. Un gran abrazo virtual para cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima clase de Ciencias Naturales. Chao, chao.